Mujer de Hoy es un programa diseñado para ti, mujer del siglo XXI, en el que te toca cumplir con diferentes roles como hija, hermana, esposa, madre, abuela, amiga, además al desarrollarte en las distintas áreas del conocimiento. Es un programa cristiano en el que creemos que la mujer tiene el reto de vivir a la altura de su fe en Dios para el logro máximo de sus realizaciones. Llegamos a ti a través de la señal audio streaming digital de Maravillosa Esperanza Radio por www.maravillosaesperanza.org. La producción y conducción de este programa es de Egla Carvajal desde Altamonte Springs, Florida, en los Estados Unidos. Muy buenos días, estimadas amigas. Es un verdadero placer poder nuevamente estar en contacto contigo a través de este medio. Como bien sabes, todavía estamos en cuarentena, cuidándonos y protegiéndonos y también colaborando para que otros también sean protegidos. Gracias le damos al Señor por este nuevo día de vida que nos concede y por la oportunidad que nos brinda cada día de servirle. Así que para hoy traemos un programa de gran importancia, de mucho interés. Es un programa de actualidad que el Señor desea que cada una de nosotras, pues, cada una de estas temáticas que hemos la internalicemos y que con su ayuda podamos seguir las pautas que Él ha dejado para nosotros. En Mateo 24:14 dice la palabra del Señor: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bien, en la musicalización y control técnico de la estación, Kevin Escobar. La conducción, producción y locución de este programa es de quien te habla, Egla Carvajal. Puedes comunicarte con nosotros a través de Twitter o Periscope en la cuenta @maresperanza RAD. También por Facebook e Instagram por Maravillosa Esperanza Radio. De igual manera puedes enviar tus correos a través de info@maravillosaesperanza.org. Realmente será un placer poder estar en contacto contigo durante esta hora y esperamos que el Señor pueda bendecir tu vida y la de toda tu familia. Vamos a ir a una primera pauta musical y escucharemos un evangelio en acción con el grupo Mero. Estás escuchando Mujer de Hoy con Egla Carvajal. Jesús volver, la unción de su Espíritu en el corazón anuncia la redención. Esperamos su venida, pero antes de aquel día América se oirá levantar la voz a un remanente fiel, que unido marchará, todos con la misma misión, son respaldados por la oración del pueblo que cree en Dios y predica de acción. Tempestad, destrucción.
persecución y guerras dan señal de que Cristo volverá. La verdad es que todo ojo le verá en gloria y majestad. Esperamos su venida, pero antes de aquel día, en Interamérica se oirá levantar la voz a un remanente fiel, que unido marchará, todos con la misma misión, son respaldados por la oración del pueblo que cree en Dios. En Interamérica se oirá levantar la voz a un remanente fiel, que unido marchará, todos con la misma misión, son respaldados por la oración del pueblo que cree en Dios y predica su venida mientras vive un evangelio de acción. Transmitiendo desde Altamonte Springs, en el estado de la Florida, escuchas Maravillosa Esperanza Radio, anunciando el regreso de Jesús. Ya estamos de vuelta con más música y más comentarios a través de Mujer de Hoy con Egla Carvajal. Sí, todas tenemos una misión. Dado para nosotros una tarea y este es el momento en que tenemos que cumplir con ella. En el día de hoy traemos para ti noticias, efemérides. En la sección de entrevista vamos a estar conversando con el pastor Eradio Alonso sobre un tema de gran importancia titulado A las puertas de la crisis final. Asimismo, dejaremos en tu mente una hermosa reflexión espiritual, todo esto acompañado de buena música. A continuación, las noticias y efemérides. COVID-19. Consejos sobre finanzas familiares. Hay quienes consideran que la situación financiera que se atraviesa producto de la pandemia del COVID-19 puede ser comparada con la Gran Depresión en Norteamérica en el siglo pasado. A continuación vamos a compartir algunas orientaciones que ayudarán a prepararte para enfrentar de mejor manera estos días oscuros. Primero, conversar con la familia. Una conversación sincera en la cual podamos plantear las situaciones que se pueden dar en el futuro, lo cual nos llevará a tener que hacer algunos ajustes en nuestra forma de vida. Así que la conversación con la familia para hacer algunos ajustes. Segundo, control el presupuesto. Esto puede ser lo más complejo, pero para que tengas, deberás usar el dinero de acuerdo con lo que presupuestaste. Y tercero, aprovecha tu tiempo. Hay mucho para hacer. Disfruta tu vida con esta situación. Hemos ganado tiempo. Ya no tenemos que viajar y pasar largos minutos en congestiones de tráfico interminables
no estamos viajando apretados en medio de un grupo multitudinario de personas. Hoy estamos en casa junto a las personas que amamos y con quien soñamos en un proyecto de vida. Así que aprovecha tu tiempo con ellos y conversa de lo que nos hace felices. Estudia la palabra del Señor, la Biblia. Tienes la oportunidad de hacer lindos cultos familiares, cantar con tus hijos y aprender cosas que tal vez nunca pensaste hacer antes, porque ahora tienes tiempo para ello. No olvidemos que nuestro Señor Jesús viene pronto y esto nos ayuda a entender que todo lo que estamos viviendo es una señal de puertas, por lo que cada decisión debe ser en consecuencia de lo que creemos. Asimismo, pues quiero compartir con las efemérides correspondientes para esta semana. El 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Desde el año 1993 se celebra en todo el mundo esta fecha, la cual fue decretada por la ONU, en la que se evalúa el estado de la libertad de prensa a nivel mundial. Se defienden los ataques a la independencia de la prensa y de los periodistas, y se rinde homenaje a los periodistas que han perdido la vida en el ejercicio de su profesión. El 5 de mayo es el Día Mundial del Asma. El primer martes de mayo se celebra el Día Mundial del Asma, un evento organizado por la GINA, Iniciativa Global para el Asma. El objetivo es involucrar a los pacientes con la atención y control del asma, reducir los posibles factores de riesgo y enseñar qué se debe hacer ante un posible ataque o crisis de esta enfermedad. Bueno, asimismo también hoy, 3 de mayo, queremos agradecer a Dios por tantas bendiciones. Dios es bueno, nos concede la vida, nos concede la salud y en este día estamos celebrando cumpleaños. Hoy cumple 95 años el hermano Alejandro Ramírez, a quien le damos una felicitación muy especial porque el Señor le ha permitido vivir todos esos años llenos de muchas bendiciones. Asimismo, felicitamos también a su hija Iliana Brown, que ella también está en su cumpleaños, y pues yo aprovecho para colarme y agradecerle al Señor también porque hoy estoy de cumpleaños. Y como dice Salmo 90:12, dice la palabra del Señor: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Así que agradecidos al Señor estamos por permitirnos este nuevo año de vida y con el deseo siempre de servirle. Y si alguno está cumpliendo años hoy o va a cumplir durante la semana, pues le extendemos con mucho cariño nuestra felicitación. Pues muchas felicidades y que la sigan pasando maravillosamente bien. Y que esta luna plateada. Es un canto muy característico en Venezuela para celebrar el cumpleaños de las personas que lo están cumpliendo. Así que bueno, felicidades a todos. Bien, vámonos a una pauta musical previa a la entrevista. Vamos a tener al pastor Alonso, al pastor Heradio Alonso, con quien vamos a tratar de un tema de grandísimo interés y esperamos que usted y con su familia para que pueda aprovechar este espacio. Vamos a escuchar Mi Roca por un trío, Cristina Sorto, Melanie Orellana y Asles Candelaria. Escuchen. En un momento regresamos con Mujer de Hoy. www.maravillosaesperanza.org. Anunciando el regreso de Jesús, inicia sus transmisiones oficiales como un ministerio de comunicaciones y... Ya estamos de vuelta con más música y más comentarios a través de Mujer de Hoy con Egla Carvajal. En un momento regresamos.
2:17 en Hechos 2:17, 20 y 21, la palabra del Señor dice lo siguiente: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es maravilloso tener estas grandísimas promesas de la palabra de Dios. Por ello que en el espacio de la entrevista vamos a estar hablando sobre este tema que de seguro ha ocupado la mente de muchos, muy en relación a lo que está sucediendo hoy en día, esta pandemia mundial que nos ha tocado a todos de alguna manera, algunos muy directamente, a otros de formas distintas, al menos cuidándonos, protegiéndonos, manteniéndonos en una cuarentena. Y es por ello, pues, que en el día de hoy vamos a estar conversando con el pastor y doctor Eradio Alonso sobre el tema a las puertas de la crisis final. El pastor Eradio es un hombre de Dios, ha dedicado su vida al ministerio, aunque hoy goza de su jubilación. Sin embargo, es un hombre que constantemente, continuamente está sirviendo al Señor a través de conferencias, de charlas, y todo esto enmarcado en la palabra de Dios. Su esposa Miriam, su compañera de toda la vida, tiene 2 hijos, 7 nietos, y es un hombre entregado a la causa de Dios. Dice que Jesucristo es su música, su poesía y teología. En resumen, es un hombre enamorado de Jesucristo. Y es maravilloso en esta mañana poder darle la bienvenida al programa Mujer de Hoy. Muy buenos días, Pastor Alonso. Bienvenido al programa Mujer de Hoy. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Sí, estamos muy contentos, Pastor, de tenerle con nosotros para abordar un tema que es de gran interés y de importancia en este tiempo, como es a las puertas de la crisis final. Nos encontramos actualmente, como todos sabemos, en una situación de riesgo para la cual nos estamos todos protegiendo y protegiendo a otros. Hemos orado por las personas que han contraído el COVID-19, mejor conocido como coronavirus, rogando al Señor que ponga su mano sobre ellos. Y hemos orado también por personas que ni siquiera conocemos, gente de nuestra iglesia que también se ha visto afectada por esto, personas que han perdido familiares, producto también de esta enfermedad. Y nos encontramos frente a una situación que nos pone a todos en alerta y que nos ha hecho realizarnos o cuestionarnos en muchas cosas. Nos hemos hecho muchísimas preguntas en relación a esta situación y qué relación tiene con el fin de los tiempos. Por eso hemos invitado a nuestro pastor Eradio para que él nos aclare muchos aspectos relacionados con este tema. Pastor, ¿cuál es la señal de que hemos entrado al fin del tiempo del fin? Nuestro Señor Jesucristo contesta la pregunta de los discípulos. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Notemos que los discípulos no preguntan por señales. Los discípulos preguntan por cuál es la señal que nos pone en camino para tu venida, la señal final, la señal que nos alerta de que estamos entrando ya en la batalla final, en el conflicto, en la parte del conflicto final. Entonces, hay una diferencia entre señal y señales.
nuestro Señor Jesucristo les da señales, pero esas señales no constituyen la señal, sino que nos llevan a la señal. Él da una serie de señales como guerras, rumores de guerras, hambres o hambrunas. Hay una conexión entre las guerras, la hambruna y las enfermedades. Por supuesto que hay una conexión en todo esto. Creo que no tenemos tanto tiempo para dedicarnos a un solo aspecto. Habla de una serie de cosas, de eventos, de señales que ocurrirían, pero la señal no la encontramos hasta el versículo 15 de Mateo 24. Y cuando ustedes vean la señal, aquí está la señal, aquí está la respuesta directa de nuestro Señor, la señal de la que habló Daniel profeta. Cuando ustedes vean eso, esa es la señal de que entramos en la crisis final. Esa crisis tiene que ver con la caída de Jerusalén en el año 70 por el general Tito, hijo de Vespasiano, pero el sitio de Jerusalén fue primero en el año 66. 3 años y medio después fue el sitio final cuando cayó la ciudad. La señal para los discípulos fue ver la abominación asoladora. Cuando ellos vieron la abominación asoladora o que traía desolación, entonces ellos sabían que esa era la señal para salir de la ciudad. No se sabe, los historiadores, los eruditos no saben por qué, cuál es la razón para que Sestio Galo, el general romano, con sus tropas que habían rodeado la ciudad, no sabemos por qué se retiró, pero esa fue la señal para que los cristianos, de origen la mayoría de ellos judíos, la iglesia cristiana primitiva era judía primordialmente, después se fue expandiendo el evangelio y entraron los gentiles. Pero, o sea, los que no somos de judíos por nacimiento, por etnia, esa fue la señal para ellos salir de la ciudad de Jerusalén. Antes de la crisis, los romanos pusieron y traían jabalinas que las enterraban en el sitio que iban a conquistar, y esas jabalinas tenían una media luna y tenían un sol, eran adoradores del sol. El paganismo, desde los tiempos de Babilonia, siempre se ha manifestado por la adoración al sol. Y ellos eran adoradores del sol y de la luna y de las estrellas, pero a través de Moisés Dios nos dijo que no adoráramos a ninguna de las cosas celestes, de las luminarias celestes como el sol, la luna y las estrellas, porque estas son creadas por nuestro Dios. Tenemos que adorar al Creador, eso es claro. Entonces, la señal para nosotros es la misma. Cuando nosotros veamos la abominación asoladora de la cual habló Daniel profeta, es la señal para nosotros salir de las grandes ciudades. Hay una señal. Ahora, pastor, una preguntita. Sí. Perdón. No vaya a perder la idea de lo que iba a contar de la señora colombiana, pero quiere decir que esa abominación asoladora de estas tropas romanas que se ubicaron allí en el contorno de la ciudad de Jerusalén, la abominación era el hecho de que esas tropas paganas estuviesen allí. Esa era la señal. La señal es que esas tropas romanas que venían a asolar la ciudad eran adoradores del sol, la luna, las estrellas. Esa es la señal del paganismo, la adoración a la criatura en vez de al creador. Solo el pueblo judío adoraba al creador y no a las criaturas. Y esa ha sido
Esa ha sido la fuente y el fundamento del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Solamente podemos adorar a Dios. Cuando Satanás tentó a nuestro Señor Jesucristo y le dijo en la tercera tentación, todo esto te adoraré, le enseñó los reinos del mundo si postrado me adorares. Cristo le dijo, está escrito, a tu Dios adorarás y a él solo lo servirás. ¿Cómo sabemos quién es el verdadero Dios? Porque es el creador. Y además para nosotros, porque él es el creador, es el único que nos puede recrear nuevamente a su imagen y semejanza. Amén. ¿Qué iba usted a comentar en relación a una persona de Colombia? Estaba en una iglesia en Wilmington, Delaware, y cuando terminé de predicar, que fuimos al sótano, al basement, decimos acá, pero al sótano, fuimos a comer, a almorzar, una señora colombiana vino y me dijo, pastor, ¿puedo hablar con usted? Le dije, sí, hermana. Me dijo, mire, yo tengo un hijo que trabaja en las fuerzas especiales de los Estados Unidos, yo nunca sé dónde está, pero me llamó y me dijo, mami, no te quedes en Estados Unidos, vete para Colombia, cómprate una casita con una tierrita lejos de la ciudad, porque vas a tener que aprender a cultivar lo que vas a comer. Las ciudades van a estar tomadas militarmente y nadie podrá comprar, nadie podrá salir ni entrar. Y aquella señora me dijo algo que ahora yo he visto como un ensayo con esto de estar en la casa, la cuarentena, no poder salir, el problema del agua, el problema de la comida. Es claro, durante la Gran Depresión de los 30 aquí en Estados Unidos, que los que estaban en el campo tenían comida y los que estaban en la ciudad no tenían comida y tenían que buscar en los campos para comer, comprar para comer. Pero un hermano me contó que en su casa su papá compró una finca en contra de la esposa y en contra de los hijos que no querían tener la mejor casa en la ciudad, en el lugar donde vivían, tenían la mejor casa, pero el hombre se convirtió a Cristo y decidió vender aquella casa e irse para el campo. Compró una finquita, una tierrita con una casita, y cuando vino la Gran Depresión, la gente de la ciudad venía donde estaba, señor Espinosa, véndame unos huevos, señor Espinosa, véndame un pollo, señor Espinosa, véndame un poco de maíz, ay señor, necesitamos algo para comer. Así que todo esto nos dice claramente que el fin va a ser mejor para los que están fuera de las ciudades. En las ciudades va a haber hambre, en las ciudades va a haber violencia, como en la ciudad de Jerusalén. Murieron más por la violencia interna dentro de la ciudad de los grupos de bandidos que los que mataron los judíos, los romanos. Es muy interesante esto. En las ciudades va a haber mucha violencia, mucha maldad. Entonces, en el campo podemos estar más en contacto con la naturaleza que Dios creó, podemos ver la obra de Dios. Aquí yo tengo una higuera que empezó a dar los higuitos y salimos todos los días a mirar los baby higuitos, cómo nacen, qué preciosura. Y ahí vemos la obra de Dios. Luego, claro, para salir de las ciudades hay que hacerlo inteligentemente. No se puede hacer así a lo loco. Yo conozco personas que salieron a los campos y después regresaron porque en los campos no encontraban trabajo, no encontraban todo lo que necesitaban. Pero va a ser mejor estar en un campo sin luz eléctrica, en un campo donde uno tiene un pozo o algo para beber, y no en una ciudad donde no va a haber nada, donde va a haber violencia, donde van a venir grupos a asaltarlo y a quitarle lo que usted tiene y en fin. Esta es la señal que nosotros tenemos, la misma señal que tuvieron
los judíos cristianos, es la misma señal que tenemos los judíos cristianos guardadores del pacto de los últimos días. Pastor, la recomendación de salir de las ciudades hacia los campos, la hermana White la dio desde hace más de un siglo. Sin embargo, muchos no lo hemos hecho por distintas razones. ¿Usted cree que en vista de esta situación que hemos estado viviendo con el coronavirus, sea el momento de salir de la ciudad, sea el momento de hacer planes serios para movernos hacia el campo? La señal no es el coronavirus. La señal es la abominación asoladora que tiene que ver con un culto idolátrico, con una adoración que cambia la adoración que Dios estableció a su pueblo Israel, porque la salvación viene de los judíos. Nosotros tenemos que aprender de los judíos. La salvación viene de los judíos, no viene de Roma, no viene de Egipto, no viene de Babilonia. La salvación viene de los judíos. Luego, ahora no tenemos la señal todavía. El Señor, entre las señales, da estas pandemias, estas enfermedades, estas cosas, estos virus pestilentes, todo eso. Pero sí es tiempo de que vayamos pensando. Yo veo esta pandemia como un ensayo que el Señor nos está dando para decirnos, miren, esto, lo que viene es muy fuerte. Entonces, es tiempo de prepararse. Pero una cosa es la preparación física, la preparación de dónde voy a vivir, de aprender a cultivar la tierra, sembrando unas papas, unas patatas, sembrando maíz o los frijoles o lo que sea. Pero lo más importante es la preparación espiritual, como si Cristo viniera hoy, como si hoy nuestro nombre fuera llamado y el santuario personal, porque cada uno de nosotros es un santuario para la habitación de Cristo, y el Espíritu Santo es el que ha venido a hacer residencia permanente en nosotros. Él es el representante de Cristo en nosotros. Él es el otro Cristo en nosotros. El Espíritu Santo está reproduciendo en nosotros el carácter que perdimos por la transgresión de la ley de Dios, la transgresión del pacto, porque nos quitó la semejanza con nuestro Creador. El Espíritu Santo está restaurando esa semejanza con nuestro Creador, con nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que el apóstol Pablo habla de: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo acá, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que Cristo tiene que vivir su vida en nosotros, y para eso nosotros tenemos que dejar que Cristo more en nosotros, que Cristo no solamente nació en nosotros, sino que Cristo crezca en nosotros, que lleguemos a la estatura de hombres y mujeres en Cristo, que podamos llegar a la plenitud de Él, que ya no vivamos nosotros, sino Él viva en nosotros. Esta es la parte que tiene que ver con la preparación más importante, como si este fuera el último día que vivimos, y es por eso que el apóstol Pedro habla de arrepentíos y convertíos o santificados, que es lo mismo, para que vuestros pecados sean borrados. En el lugar santo había perdón de pecado por la sangre del pacto de nuestro Señor Jesucristo vertida en el Calvario. Pero solamente en el lugar santísimo hay borramiento de pecado. Nosotros estamos en esta etapa donde Cristo es nuestro sumo sacerdote y Cristo está reproduciéndose en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Luego, esta es la preparación más importante para esta generación, porque esta generación, la que vea la abominación asoladora, la abominación de la gran tribulación, esa no pasará. Nos preguntamos, ¿seremos nosotros los que vivimos hoy
la generación final, la generación de del fin de la gran controversia? ¿Vivimos en el tiempo del fin o estamos para entrar en el fin del tiempo del fin? Así es. Vamos a ir a una pauta musical y de regreso vamos a seguir hablando sobre este importante tema con el pastor Alonso. Escuchemos Descansa en Él. Descansa en Él.
momento regresamos con Mujer de Hoy. Ya estamos de vuelta con más música y más comentarios a través de Mujer de Hoy con Egla Carvajal. Amigas, y continuamos en nuestro programa Mujer de Hoy, conversando con el pastor y doctor Eradio Alonso sobre el tema a las puertas de la crisis final. Y como bien nos decía el pastor, todavía no hemos llegado al fin, pero hacia allá vamos. Así que debemos hacer una preparación previa, una preparación que no solamente sea material, en el hecho de que voy a salir de la ciudad, voy a comprar una casita en el campo, voy a cultivar productos del campo para que cuando venga la crisis esté bien, sino que nuestra preparación debe ser fundamentalmente espiritual, porque podemos irnos al campo y estar tan perdidos como en la ciudad. Así que el Señor desea salvarnos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros somos el motivo de esa obra maravillosa del Señor de salvación. Así que lo importante es que permitamos que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. El pastor decía en la primera parte de nuestro programa que cuando la abominación asoladora del que habló el profeta Isaías se posó sobre los alrededores de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, esa fue la señal que el pueblo de Dios tuvo para salir de la ciudad en el momento que esas tropas se retiraron. Entonces ellos partieron hacia lugares que probablemente ya habían preparado o simplemente salieron para evitar luego la destrucción. ¿Cuál, pastor, sería para nuestro tiempo la señal definitiva, esa abominación asoladora del que habló el profeta Isaías, pero aplicada a nuestro tiempo? ¿Cuál sería esa señal definitiva que nos diría a nosotros es hora de salir ya, de ir? Bueno, hemos dicho que esta abominación es todo lo contrario al pacto de Dios. Es todo lo contrario a la ley de Dios. La adoración tiene que ser en espíritu y en verdad. No puede ser en tradiciones humanas, no puede ser en interpretaciones humanas, tiene que ser en espíritu y en verdad. Y el conflicto final gira alrededor de adoración. ¿A quién vamos a adorar? No podemos adorar la criatura. Aún con los amigos que siempre hemos tenido amigos en la Iglesia Católica Romana, y hay entre los católicos romanos verdaderos cristianos, pero me han preguntado cuando trabajé en España, ¿y podemos adorar a la Virgen? No, los mismos eruditos católicos, como el cardenal Gibbon en su libro La fe de nuestros padres, él dice que no podemos adorar, él lo dice claramente, no podemos adorar a la Virgen, no podemos adorar la criatura. La Virgen es una criatura, la Virgen no es Dios, solamente podemos adorar a Dios. A tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces lo que viene es un gobierno mundial, con una economía mundial y una religión mundial, y en esa religión mundial caben los hindúes, que tienen 35 millones de ídolos. Nosotros entendemos por las escrituras hebreas y las escrituras cristianas que son una sola cosa, que solo podemos adorar al Creador. Cuando en España me preguntaban algunas personas, ¿podemos adorar a la Virgen? ¿Ella es criatura o es creador?
no es criatura, entonces no la podemos adorar. Entonces lo mismo en Cuba con Santa Bárbara y con en la Virgen de Covadonga y la Virgen de acá y la Virgen de allá. Solamente podemos adorar al Creador, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Así Virgen es. Ahora, pastor, es la Santísima Trinidad. Aunque la palabra Trinidad no aparece en las Escrituras, aparece la deidad. Son tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A esos tres los podemos adorar, pero no podemos adorar a ninguna criatura. Dios lo prohíbe en su segundo mandamiento: no te harás imagen de cosa alguna que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te arrodillarás a ella, no te inclinarás a ella. Tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen boca pero no hablan, tienen nariz pero no huelen y tienen piernas o pies pero no caminan. ¿A quién me compararéis?, dice el Dios del cielo. Y Moisés le dice al pueblo: ninguna figura viste. Solamente Moisés le vio las espaldas a Dios y tuvo que ponerse un velo. Cuando vio las espaldas de Cristo, de Dios, él tuvo que ponerse un velo. Los israelitas no lo podían mirar. Y eso es lo que Dios va a hacer con su pueblo en los últimos días, que lo va a glorificar. El pueblo de Dios será glorificado. Los santos de los últimos días serán glorificados. ¿Qué quiere decir? Que el rostro de ellos brillará como brilló el rostro de Moisés cuando bajó de la montaña. así es, pastor. Ahora, usted nos está diciendo que la abominación asoladora sería la imposición de una creencia, de una religión que nos va a llevar a nosotros, o que va a pretender llevar a la humanidad a una adoración en donde hayan ídolos incluidos en ella. Ahora, nosotros pudiésemos hoy en día identificar esa religión, ¿no? Al menos para acá, para, digamos, los que vivimos hacia esta parte del mundo, podemos definir qué iglesia puede ser esta. Y según lo que la palabra de Dios nos dice, pues va a haber una imposición de querer que nosotros obedezcamos, aún cambiemos la adoración o, digamos, el servicio al Señor en sábado por el día domingo. La pregunta es, cuando eso se dé, ¿debemos nosotros salir de la ciudad? ¿Es lo mismo salir de la ciudad a huir de la ciudad? Los dos términos, ¿cuál es lo más conveniente para nosotros, salir o huir? El Señor habló de huir y nos hablan de salir. Hay una diferencia entre salir y huir. Salir es sin la presión que nos van a poner de salir de las ciudades porque nos pueden matar o nos pueden hacer esto, lo otro. Pero salir de las ciudades es con inteligencia, con conocimiento. Esto es algo que hay que prepararlo. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 16, el Señor dice: vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros, por pacto perpetuo. El sábado es un pacto perpetuo para los israelitas, para el Israel natural, el Israel con el DNA de Abraham, Isaac y Jacob, y para nosotros que somos israelitas injertados en el tronco natural, en el tronco del árbol que Dios plantó. Si estamos en Cristo, nosotros también pertenecemos a la simiente de Abraham. Luego nosotros somos judíos espirituales, somos israelitas espirituales. El Israel de Dios es el pueblo de Dios. Sión es el pueblo de Dios de los últimos días. Es el pueblo del pacto. Es el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Y Dios finalmente le dice a la humanidad en los últimos días: aquí está la paciencia de los santos. Los
santos no son pacienzudos, sino que son perseverantes. La paciencia de los santos es la perseverancia de los santos, que empiezan, siguen y terminan, que llegan hasta el fin. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Aquí están los que tienen la fe de Jesús. La fe de Jesús es la fe que obedece, no por miedo. La fe de Jesús obedece no por recompensa, obedece por amor, porque es el amor el que cubre multitud de pecados. Y el amor es el fruto del Espíritu de Cristo en nosotros. El Espíritu en nosotros es la naturaleza divina en nosotros, para contrarrestar a la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y de Eva al caer en la tentación y el pecado. Nosotros ahora estamos en un proceso de santificación, en un proceso de purificación, porque todos tenemos que ser purificados, y aquí es Daniel 8:14, hasta 2300 días y el santuario será purificado. El santuario del cielo, donde Cristo oficia como sumo sacerdote, no puede ser purificado, vindicado, justificado hasta que el santuario personal. Y por eso insistimos que lo importante es la purificación del santuario personal. ¿O no sabéis que sois templos del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno atenta contra el Espíritu Santo, ya sabe que está fuera del pacto y está fuera de la salvación. Nosotros tenemos que vivir en el pacto, y el sábado es un símbolo de santificación y justificación. Así como Cristo reposó de sus obras en la creación, nosotros tenemos que reposar de nuestras obras de impiedad, de maldad, de pecaminosa. Entonces, el Señor Jesucristo, mediante su Espíritu, nos limpia de todo pecado y de toda maldad por el perdón. Y en este día antitípico del Yom Kippur, o el día de expiación, en este día borrará nuestros pecados. Hoy tenemos que estar preparados para que Cristo borre nuestros pecados. Así es, pastor. Ya el tiempo está a punto de terminársenos en el programa. Queremos que de forma muy concreta usted nos diga. Usted sabe que Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 16, dice que huyan a los montes. Entonces, aparentemente, como que el Señor Jesús sabía que a veces no hacemos los preparativos adecuados, ¿no? No les dice salir, sino porque probablemente habrá mucha gente que no habrá hecho sus preparativos. ¿Es el momento ahorita de salir de la ciudad? Los que puedan hacerlo, que lo hagan, pero todavía no ha llegado la señal para verdaderamente salir. Y aún después de la señal, en mi opinión, que me parece que es una opinión inteligente, puede ser especulación, pero es una especulación sana basada en la palabra. Yo creo que Dios nos da, después de la abominación, de la señal, que es una ley implantada del día de adoración en el día del sol. Uh-huh. Después nosotros vamos a tener, el pueblo de Dios, un tiempito donde podemos comprar y vender, donde todavía podemos hacer preparativos para físicamente salir de las ciudades. Es mi opinión. Ya. Hay personas que ya lo están haciendo y ya tienen años viviendo en el campo y saben cómo manejarse en el campo, ya saben los rudimentos del campo, y ya si viene cualquier cosa ya ellos están preparados. Nosotros deberíamos comenzar a hacer eso, por decir, comprar una propiedad, ir poco a poco familiarizándonos con la vida de campo, para que en un momento dado ya definitivamente salir. Los que puedan hacerlo deben hacerlo, pero hay personas que viven de su salario día a día, semana a semana, mes tras mes, y entonces no tienen la posibilidad. Entonces
aquí está el amor al prójimo, que muchos que pueden tener la capacidad de tener ya un lugar en el campo, deben pensar en que hay hermanos y hermanas que van a necesitar un lugar donde estar y que no tienen la capacidad de hacerlo. Luego, no solamente podemos egoístamente pensar en la salvación nuestra y de nuestra familia, sino que debemos pensar en cómo ayudar a otros que no tienen esa capacidad porque viven del día a día. Así es, pastor. Bueno, pastor, por favor, denos su mensaje para la mujer de hoy para cerrar ya nuestro programa de hoy. Bueno, no sé si tengo un par de minutos para cerrar, pero yo quisiera dejar claro algo que quedó ahí en espera de explicarlo. Las señales nos llevan a la señal que es la abominación asoladora. Después viene el tiempo de tribulación previa con gracia, porque Dios tiene un pueblo en Babilonia. Dios tiene un pueblo que lo ama y no son nada más que los adventistas del séptimo día. Dios tiene un pueblo en todas las iglesias. Dios tiene almas en todos los lugares, aún en los pueblos paganos. Dios tiene personas que lo aman y que lo adoran de acuerdo con lo que ellos conocen. Ese es el tiempo de la tribulación previa con gracia. Ahora viene la tribulación final, cual nunca fue ni habrá después. Después de esa tribulación, entonces vienen las señales en el sol, la luna y las estrellas. Y después de esas señales en el sol, la luna y las estrellas, veremos la señal, otra vez señal del Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo. Luego las señales nos llevan a la señal de la abominación. Ahora entramos en la tribulación previa y la tribulación final. Y después de la tribulación final, señales otra vez en el sol, la luna y las estrellas. Y finalmente la señal del Hijo del Hombre que viene con grande poder y gloria. Amén. Escuchamos este resumen y aparentemente creemos que es una cuestión que va a durar muchísimos años, pero la palabra del Señor dice que los tiempos serán acortados por amor a sus hijos. Así que, amigas, a prepararse, porque nuestro Señor Jesucristo viene pronto por cada uno de nosotros. Queremos agradecer al pastor Alonso por haber estado en el programa Mujer de Hoy. Que el Señor bendiga su ministerio, pastor. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias. Muy bien. Llamaste a esta batalla tan grande. Tú vas conmigo, Señor, nunca me dejarás. Logré mi carne, y aunque mil puertas se cierren, no voy a dudar. Seguiré tocando una puerta más. Seguiré luchando hasta el final. Me pondré tu armadura y nada me vencerá. Seguiré luchando. Seguiré luchando.
si tus fuerzas me son suficientes para avanzar sin dudar ni